con estas tres maravillosas personas. ¿Ya? Ahora me toca a mí. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir, por estar aquí, por acompañarnos hoy, esta mañana aquí para ver a estos dos monstruos de los guiones. Y entonces para presentar su libro El asesino de los caramelos de Violeta. Yo estoy un poco nerviosa porque no he hecho nunca una presentación, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Es la primera vez que lo hago y bueno, aunque la mayoría de la gente me conoce porque ha venido mi familia, mis amigos, los que he pagado, ha habido algunos que habían pagado. Entonces me alegro de que haya venido tanta gente. Bueno, pues entonces gracias a vosotros por venir aquí a nuestra casa, que es la librería. Ahora ya es la vuestra. Esto aquí nosotros estamos metidos en nómina más de uno de los que estamos aquí. Estamos aquí todos los días. Y bueno, os presento a Javier Holgado y a Susana López, que a ellos los conocéis más de lo que creéis, lo que pasa que bueno, detrás de las cámaras. Ellos son guionistas. Os presento a Javier Holgado, que nació en Pamplona y estudió en Los Ángeles. Pero esto ya me he puesto nerviosa. Cursó estudios de guión en Los Ángeles y se trasladó a Madrid. Él está detrás de la inspectora Lebrero, Los misterios de Laura, que lo conocéis todos. Una mujer muy sagaz y muy inteligente que bueno, que podíamos pasar cualquiera de nosotras por ella. Seguro que sí. Seguro que sí. También ha sido autor y guionista de La templanza, El desorden que dejas y ha escrito una novela que es Laura y el misterio de la isla de las gaviotas. Eso es. Susana López es guionista y la conoceréis más porque sí que ha hecho bastantes series. Os acordaréis de Hospital Central con el doctor Biches, sí. Con tal mal genio que los dejó Jordi Rebellón, y luego esos chicos y chicas tan guapos de física y química, que para la gente que es más joven también lo vio. El tiempo entre costuras, Acacias 38, que nos ha acompañado durante un montón de años después de comer, sobre todo a nuestras madres y abuelas. Y Entre tierras, que yo la vi hace 15 días y me encantó. Está en Netflix. Está en Netflix. Yo la vi hace 15 días y la serie me encantó. Y bueno, la vi porque lo vi en el libro y apareció en Netflix, y la verdad que si podéis verla, es una miniserie y la veis de... Y además has escrito 2 libros infantiles y 2 libros, 2 novelas, que uno es El encanto y La flor de sal, que La flor de sal la estoy escuchando yo en el Audible. Pero son 12 horas de libro. Y bueno, si queréis saber más, pues nada, en Google, la Wikipedia, tenéis muchas más... Hay más series. Nos preguntáis. Ya, ahí lo leéis todo, porque si no estamos todo... Vale, entonces bueno, vamos a hablar ahora lo que es del libro. Y ahora, yo lo quería preguntar, porque es un libro que es novela negra, aunque parezca que no, que la portada es muy bonita, pero es un libro de novela negra con todas sus pautas, pero ¿qué se diferencia este libro de una novela negra? De estas, como decir, de Carmen Mola, que abrimos y nos salpica la sangre. La de empieza, Javi, lánzate. Bueno, no, hombre. Pues un poco lo has dicho tú. Bueno, a todo esto, gracias por venir y estamos felices de estar aquí, porque además fue la primera invitación que recibimos, nada más salir la novela. Sí. Que para nosotros es muy especial venir aquí, o sea que... Y pues un poco has dicho tú, la diferencia es queríamos hacer una novela negra, pero porque tampoco tuvieses que echar la cabeza atrás al abrir las páginas porque te salpica la sangre. Es verdad que hay capítulos que los que la habéis leído ya habréis visto que un pelín escalofriantes, o sea que hay alguno que de escalofrío te saca, pero sí teníamos claro que queríamos que el lector lo leyera con una sonrisa. Que se intrigara también, tiene todas las pautas de los sospechosos, de los procedimentales que vas pasando de un sospechoso a otro, pero queríamos retratar un poco la época en Technicolor, como esas películas de los años 60 de Concha Velasco, o La gran familia es en blanco y negro, pero era también el gran referente. Y todo eso sin olvidar los asesinatos y un investigador muy peculiar. Sí, ¿no? sobre todo era eso, que queríamos sí. También, muchas veces en la novela negra, el policíaco, el policía, el detective es
policía 24 horas del día. Sí. O sea, está ahí como torturado, alcohólico normalmente. Separado. Claro, separado. Sí. Así como reconcentrado. Y nuestro protagonista, Lucio Garza, pues también nos hacía gracia que fuera un detective de alguna manera como más humano que pues como todos nosotros, de Sí. pues tengo que verle el boletín de notas de los hijos, voy a comprar churros el domingo por la mañana, o sea, nos hacía gracia también meterle ahí un Sí. componente humano Y luego otra cercano, ¿no? cosa que también, que casi no salió, no era pensada, pero nos salió escribiendo la novela, que eso, al mezclar la vida familiar y el misterio, por ejemplo, hay un momento en la novela, no es hacer spoiler, pues tiene que cerrar la investigación. En otra novela policíaca, pues pasas a otra parte, 4 meses después, se encuentra un nuevo cadáver y se reabre la investigación. A nosotros nos hacía gracia que en ese tiempo la vida sigue y la vida de los hijos sigue y la vida de Lucio y su mujer siguen y luego ya retoma la investigación. Y esa mezcla nos parecía muy curiosa y es por lo que hemos apostado, sí. Sí. La novela transcurre en Madrid, la Madrid a finales de los años del año 68 y 69, porque habéis elegido esos años y en esa época, excepto que el hombre pisa la luna, yo creo que en esa época no. Pues pasaron un montón de Sí. cosas. Sí, que no hay algo así que digas, ¿qué pasó en esos años? Pues no sé. Ay, pero eso nos ha encantado en la documentación, Sí, el proceso sí, de documentación, sí. podemos contar lo del tesoro, ¿no? Sí, es el segundo capítulo. Claro, Sí. o sea, encontramos cuenta lo del tesoro, que es genial, o sea, No, para... o sea, al elegir un año, Claro. de repente empiezas a escarbar y empiezas a encontrar pepitas de oro de datos auténticos que incluso viviendo nosotros allí, o sea, yo he descubierto cosas de mi barrio ahí en La Latina, que es que llevo 20 años ahí y no sabía ni que habían sucedido. Ya. Y muchas de ellas sucedieron ese año, entonces contamos la primera porque está en el segundo capítulo. Y además esto está documentado y lo sacamos de la noticia del ABC de la época, que unos operarios cavando una zanja en el Retiro encontraron unas monedas antiquísimas, un auténtico tesoro, y fueron tan honrados que las dieron a las autoridades y los pobres no tenían dónde caerse muertos y fue tan comentado el gesto que le regalaron un piso a cada uno. Eso es real, ¿no? Eso Sí, es sí, real, eso es sí, real. sí. No, todo lo que Genial. contamos es real. O sea, Sí. sí, entonces eso es verdad que a priori, pues sí, salvo lo del hombre en la luna, 68-69, dices, hombre, en España en concreto tampoco... Sí, es lo que yo me refiero. Eso que es. Claro. No, pero nos Pero gustaba mucho nos gusta también eso. que es un, o sea, que es un momento que España estaba como en una encrucijada, o sea, había Sí. gente que todavía vivía como más en el franquismo, más digamos que no todavía estaban como ahí, y gente que ya tenía como la mente abierta en todo lo que venía. Claro, era la época de los Beatles, Claro. en mayo del 68, que aunque aquí no llegaba, Pero pero algo, podía claro. haber hippies, podíamos tener a un hermano como Benito, Claro. que trabaja en una tienda de discos Claro. y fuma porros. Dentro de la propia O sea, familia eso, claro, tenemos podemos tener todas a las Edgar visiones. más chapado a la antigua y a Benito, que es como un poco el aire de los tiempos. Claro. Y eso nos lo daba ese año. Y luego... no lo comentemos, pero bueno, un poco el tema de la novela es esa confluencia de las dos épocas. Sin ahondar demasiado para que no se la haya leído, pero un poco ese es el Nuestro leitmotiv gran de la tema novela. es Sí, eso es. sí, Sí. ¿En dónde prefieres estar? ¿En el pasado o en el futuro? sí. Y que todos tienen sus cosas buenas y malas, o sea, Ahí que los métodos de Sánchez Amor eran muy modernos para la época y son horribles. Sí. Luego, a mí lo que me ha llamado mucho la atención del libro es que cuenta muchas historias. Yo he llegado hasta 12, ya de 12 para arriba ya no. Entonces tenemos un matrimonio bien avenido, que es el doctor Garza, con su mujer, tiene 7 hijos. Con unos nombres muy peculiares, muy curiosos los nombres. Luego tienen unos suegros que son clasistas, porque viven en el barrio Salamanca y ya por vivirlos la hija
en Argüelles ya de clase medio-baja. O sea, de barrio Salamanca a Argüelles ya son clase baja. Por aquí. Fíjate, y es Argüelles. Y es Argüelles. Además son muy clasistas, son muy de derechas, son muy beatos de los de ir a misa. Luego tenemos al policía, que es un policía muy guapo, muy aparente, pero muy cortito de mente. De hecho le llaman garbanzo porque dice que le falta un hervor a los compañeros policías. Luego tenemos una pastelería, que en la pastelería ocurren muchas historias y la pastelería está tan bien descrita y los bollos tan bien descritos que es que salivas cuando lees lo de la pastelería, salivas. O sea, te imaginas los bollos y es alucinante. Luego tenemos, bueno, asesino, asesina, asesinos, que aquí vamos a hablar muy poquito de... Sí, no, aquí spoiler cero. Luego tenemos varios muertos, aparece hasta Cerillita, que a mí eso es lo que más me alucinó, que Franco, que le llamaban Cerilla. Aparece también el yernísimo, el yerno de Franco, o sea, pasamos también por Chicho Ibáñez Serrador, que también aparece. Que la anécdota del guión a mí me encantó. Sí, esa la podéis contar. Sí. La anécdota esa del guión de Chicho Ibáñez me encantó porque yo digo, ¿inventada? ¿No inventada? Lo de que no firma él, ¿no? ¿Te Sí, refieres? sí. Sí, eso es verdad, eso ¿Es verdad? Eso lo contaba él, sí. Es curiosísima esa anécdota. ¿Podéis contar? A mí Sí, que me encantó. No es trascendental para fíjate el libro. lo famoso que es Chicho, o que ha sido siempre, que siempre ha estado presente en nuestras vidas, que también ese año rodó una película, ya veréis cuál al que no lo hayáis leído. Entonces, aquí lo que se cuenta es que él escribía, producía, dirigía, lo hacía todo. Entonces ya llegaba a un punto que decía, es que en los créditos solo voy a salir yo. Entonces escribía los guiones con un seudónimo, solo porque su nombre no apareciera tantas veces en pantalla, con lo cual es majo porque a la vez era una persona, poco ego, ¿verdad? Eso, con una personalidad muy marcada y que podías decir, podría tener cierto ego, pero no lo tenía. ¿Por qué? Porque él huía de eso y es muy curioso que... Cuando empieza, coge el guión y empieza a tachar, esto no lo pongo, esto no lo pongo, esto no lo pongo, y entonces ya dicen, pero bueno, se va a enfadar el guionista, y dice, no, si el guionista soy yo. Sí. A mí es que me resultó muy... Y eso es real. Es que no me gusta ver mi nombre por todos los sitios, entonces yo firmo los guiones con otro nombre. Entonces, y como soy yo, tacho y pongo lo que me da la gana. Y luego también el tema de que en el libro se refleja muchísimo la cultura de la época, de aquella época, la política, las mujeres en el trabajo, como por ser mujer en un periódico. Tú haces los artículos de domésticos, las recetas de cocina, y el otro, como es hombre, pues escribe todo lo que es el tema de deportes y el tema de los asesinatos, pero tú por ser mujer, no, tú lo que es costura y todo... Eso nos gustaba mucho la diferencia de una generación entre Teresa, la madre, y Alicia, porque Teresa, la mujer de Lucio, todavía ella estudió y hubiera podido, pero por tema de la época, la pobre tiene que renunciar, que da clases a los niños del vecindario, pero vamos, que tuvo que quedarse en casa ahí cuidando de la prole. Y Alicia, en cambio, que es la generación posterior, ya es punta de lanza de todo lo que vendría después. ¿El qué? Ágata. Uy, Ágata, Sí. Bueno, pero es que sabéis que mientras escribíamos la novela... No, por eso lo digo, porque fue una anécdota. Es que todo el rato, en vez de Ágata, me salía Alicia. Tengo como una cosa ahí. Y ella, claro, en el periódico la pobre la hacen de menos. Tiene un compañero, además, especialmente... odiable. Sí. Pero ya es todo lo que vendría después, entonces también pues nos haría mucha gracia el contraste de la madre y la Luego hija. también lo daba justo esa época, que ya podía hablar de la primera mujer reportera que se menciona en la novela, que a la pobre le decían de todo cuando iba a los partidos de fútbol. Entonces, claro, eso también te lo daba el año 60, el final de los 60, esa incorporación pues, en este caso de la mujer al periodismo, y que podía ver que ya había una brecha por la que podía colarse.
oportunidad que su madre no tuvo. No tuvo. Claro. Pero también se habla mucho de, o sea, metéis la homosexualidad, Claro. encima lo metéis en la mili, Sí. el El cóctel explosivo. es todavía muchísimo peor, Sí, sí. porque si era malo ser Sí. homosexual, pues imagínate encima en el servicio Sí, militar, sí. con todas las leyes que había en aquella época, Sí. la ley de vagos y vagos y maleantes, que era claro, la de sí. la homosexualidad. Eso es, sí. Y al Sí. final todo está enlazado, y luego Sí. otro hijo comunista, Sí. cada hijo, y los abuelos, Como en cada casa, así Sí. es que lo bonito, todas las cenas de Navidad, las cenas Es- buenísimas. siempre miras en la mesa de cualquier familia y es como, pero si somos cada uno aquí. Sí, y además hemos escrito incluso hasta los abuelos, Sí. que son muy odiables, pero también les hemos escrito con mucho cariño a todos los Sí. personajes. Sí. Y Edgar, el hijo más grande. eso, Edgar, el hijo que puede estar más antipático, igual es el que más gracia nos hace y uno de nuestros favoritos también, el abogado, el que estudia El para abogado abogado. que hace- no, Sí, sí, ese sí. tiene O sea, muy bueno. que también hemos intentado pues que se entiendan todas las posturas y todos los personajes y todos con sus luces y sombras, muchos con más luces y otros como los abuelos o muchos de los malos mucho más Los oscuros. abuelos son Pero buenísimos. también a los abuelos nos hacía gracia imaginárnoslo como producto también de esa época y también encerrados en ellos mismos, o sea, es que igual es que tampoco tuvieron opción de ser tan odiables. O sea. Pero luego también se ve la corrupción que había en aquella Eso época es, sí, con, sí. con los Sí, terrenos. eso es, Que sí. Yo creo que es que no le falta el libro de nada. Sí. Si se os dais cuenta de no estamos hablando No, prácticamente no. del Y asesino cuando- ni de muertes. Y o sea, cuando veáis que estamos hablando de algo que no queréis saber, Que nos alguien levante la mano. nos y vamos a hacéis ver. Estamos sí. intentando no tocar- Sí. Estamos intentando no tocar el otro tema para no hacer ningún Mm. spoiler. Pero es una novela negra, aunque veáis que no. Sí. Es una novela negra con sus asesinos, Sí. su más de una muerte tiene. Y además es... Descripciones detalladas. Sí. Sí. Ah, bueno, sí, esa es muy buena. Esa, cuando las pensábamos, no nos Nosotros daba, mismos. no decimos, no entramos en, pero nos daba mucho repelús. Sí, da mucha grima, ¿eh? Que sí. también quiero romper una lanza, siempre lo decimos, pero a favor de los forenses, o sea, que gente más simpática, o sea, el Sí. gremio de forenses, Es- hablamos con uno para preguntarle todas nuestras... Y además ellos son geniales, porque claro, te lo dicen con una naturalidad, o sea, que además estábamos en una comida y nos contaban, nosotros también, como no nos conocemos, como, ¿cuáles son los casos así más que has tenido? Comiendo, y nosotros como... No, y era muy como Lucio, como el personaje, Sí, tal muy cual. tranquilo, muy afable, muy tal, porque culpa nuestra también, en nuestra faceta de guionista, que siempre Queremos saberlo que todo. sacamos a un forense Sabemos demasiado. es con los pelos tiesos, es un friki, es una especie de Nosferatu que vive entre muertos y tal, y hemos dado esa imagen de ellos, y en absoluto son gente médicos como amabilísima. los médicos que conocemos. Claro. Lo que pasa, bueno, incluso hasta más sensible, porque como empezamos en la primera página, tampoco es spoiler, a Lucio le da miedo la sangre, o sea, que por eso se dedica a los por eso. cadáveres, sí. Sí, cuando sí, hay sí. una escena que la vecina le dice, es que tu marido es médico, y le dice, pero tú no eres médico, y dice, sí, pero yo soy médico de muertos, ¿no? Sí, a mí la sangre me marea. Sí. Y esto cómo se os ocurre escribir un libro y a cuatro manos, y además los dos sois totalmente diferentes, porque yo no os conozco, pero a mí me da la sensación que la parte de humor es más, a lo mejor como ya tengo mentalizado lo de los misterios de Laura, y tú eres más tipo el tiempo entre costura, que todo es más Tacitas. sí. Me da la sensación que la parte más divertida, o sea, Más cómica. más cómica, Sí. Bueno. puede ser más tuya. Han sido de los No, dos, pero yo ahora que ¿eh? te conozco sí, también, claro. sí. De hecho, tenemos un humor muy parecido. Sí, ya me he dado cuenta. sí. Además siempre decimos Sí. que lo que más une, porque ya todos tenemos una edad y ya sabemos que más que lo que más une, más que te gusten las mismas cosas, es odiar las mismas cosas. Sí. Y Javi odiamos las mismas Sí. cosas. Y sobre todo y nos reímos de las mismas cosas. Sí, O sea, sí. tenemos un humor muy parecido. Muy básico. Y es verdad, sí, muy básico, sí, vamos. Y es verdad que a mí, claro, si puedo, pues a Laura también, a Laura No se Lebrel, ven- la sí, hice sí. también bien humorada para que la gente se divirtiera. Pero vamos, que a Susana también, pues porque te ha tocado escribir el tipo entre costuras y tal, pero es que también si hicieras comedia pues la haría igual
vamos, con el mismo humor que yo. Ya, como ya tenemos Sí, el hábito de escribir guiones, la verdad que fue Sí, bastante, sí, sí. ¿verdad? Sí, porque habéis escrito guiones juntos. Mucho, Sí. sí, muchísimo. Sí, porque vamos, en la Wikipedia ponía, Sí. pero claro, no lo había visto. Claro. Sí, hicimos Sí. la adaptación de La Templaza. Claro, la hicimos juntos, la de María Dueñas, y ahora estamos con más series juntas. Estamos Sí. los nuevos capítulos de Laura, los estamos escribiendo Sí, juntos. porque salió el también. primero Sí. en diciembre, por ahí. Eso es, sí. Entonces, bueno, explícalo, escribir a No, cuatro no. manos que me enrollo yo, perdón. No. Que va, que tampoco Sigue, tiene mucha- sí. Bueno, claro, si Como- sois guionistas tampoco cuesta. No, Pero claro, no como ya digo tenemos libros, el un hábito. guión, ¿eh? No, 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 ni escrito. no. No, porque en guión tienes que encontrar imágenes todo el rato y en novela tienes el pensamiento, el narrador, o sea, es muy diferente, pero da mucho Sí. gusto porque... Claro, en un guión normalmente, por ejemplo, ahora estamos escribiendo guiones, sacando un guión cada 3 semanas y son 45 50 páginas. Que aquí tienes un año para escribir una novela, todo el tiempo, todo el tiempo, vamos, tiempo de sobra, extensión la que quieras, Claro. y entonces el proceso es muy distinto. A la vez, para organizarnos, y lo hicimos un poco parecido, estructuramos la novela perfectamente, capítulo a capítulo, es lo que tenía que pasar, que es lo que en guión llamamos una escaleta, que es la estructura del guión, y luego nos dividíamos los capítulos, pero según los nos apetecía. ni por tramas, Sí. o sea, los 20 primeros, ay, a mí me gusta Yo este, sí. a mí este otro, pues que igual ella ha escrito 3 de Ágata y otros 3, o ella otro de Julio y yo otro, Sí, o sea, que todos hemos era escrito por... todo. Todos Sí. hemos escrito todo. Y luego repasábamos la Y luego parte del otro. repasábamos juntos porque Y el ya. estilo es verdad que le queríamos dar un estilo literario y vamos, al juntar, uno no había escrito como Carmen Mola y el otro como Agatha Rey, sino o sea, cuadraba, sí. ¿Y cómo se os ocurrió esta historia? Pues todo fue por un reportaje que leímos, Sí, ¿verdad? sí, sí, de sí. un forense de los años 70 en España, era un poco, bueno, como 2 años Sí. o 3, y nos encantó porque, claro, estamos tan contaminados por CSI, ¿verdad? Que parece que todo ya Sí. es como que, no, las huellas, vamos El a ADN. sacar Sí, el ADN, Sí. vamos, les ha dado la y el vida. luminol, ¿no? Claro. Sobre todo. Y aquí, claro, el hombre contaba pues todo lo que hacían antes y el propio concepto de asesino en serie. Eso es que lo no- decía él en la entrevista, Claro. dice, es que no sabías lo que era un asesino en serie, entonces aparecían cadáveres que los podía haber matado la misma persona, pero como no se entendía que le podía motivar, pues muchos no se tenían en cuenta, entonces... No sé, y huyendo ya de tanta comisaría, a ver, que yo soy los que más, vamos, de hecho le hemos Hablo. puesto a los policías y tengo a Laura, que ojalá la escribamos siempre, y le ponemos a Félix al lado también, o sea, un policía. Pero es verdad que tener a un personaje investigador que no sea policía también es un plus, por diferenciarte del resto. Y así fue como empezamos a vestirlo, se nos ocurrió lo de la gran familia en los años 60, que es directamente un homenaje a la película. Sí. En la película son 14 hijos, aquí era, en vez de 600 hubieran sido 1300 páginas, entonces ya los pusimos con 7. Y entonces de repente nos dimos cuenta que salía sola la novela. Sí. Sola, que tenía un universo, quiero decir, en el que sustentarse la historia y los personajes, sí. Sí, pero ¿qué se le ocurrió ahora los nombres de...? Pues vamos a ponerle los nombres curiosos para que lo... Ay, qué Sí. bueno. Mire, sí, para la gente que todavía no, bueno, no Claro. es spoiler porque No es un está- spoiler porque traiciona lo primero, pero es Claro, curioso. Sí. nada, Lucio y Teresa son muy lectores, Sí. el matrimonio protagonista de la novela, entonces tienen 7 hijos y les han ido poniendo nombres de escritores que les Sí. gustan como homenaje, entonces pues tenemos Ah, a Agatha, que es la primera, Sí. la mayor, luego, ¿quién más tenemos? Arturo, Por Arthur Conan Conan Doyle, sí. Julio Verne, Edgar. Edgar, por otro lado, Claro. que él reniega, dice yo Edgardo, no sé. Sí. Eso es muy inglés. El pequeño se llama Roberto Luis, por Robert Louis Stevenson, Patricia Highsmith. Sí. Y el gracioso, el hippie, se llama Benito, por Benito Benito Pérez Galdós, Galdós. y encima él lo odia. ¿Me parece justo? Y Teresa siempre le dice, pues sos el mejor escritor de todos. Sí. Te ha Sí, llevado sí. el trofeo. ¿Y por qué elegís esos escritores? Pues ¿Vosotros? no, primero porque son de nuestros favoritos, vamos, Claro, me imagino que nos encantan.
Y luego nos hacían, a la vez era un poco por establecer una especie, como decirlo, de regla mnemotécnica para el lector. Decíamos, van a ser 7 hijos, para que no se pierdan en las historias, vamos a que los nombres sean peculiares. Claro. Es que de hecho al principio, cuando en el club de lectura, bueno, pues la primera parte que te hace una presentación de los personajes, yo he de decir que me tuve que hacer un croquis. Claro. La chuleta. Sí, para saber cómo era cada uno. Eso En el principio los ¿Cómo hace Claro, porque empieza a introducir un hijo, otro, claro. veces, pero bueno, esta gente no parará Sí, nunca. sí. Entonces pensamos que así podría ayudar un poco a diferenciarlos. Sí, luego ya les pillas bien, pero al principio es que si les hubiéramos llamado Pepe o Manolo, Pepa, Virginia, Javier o tal, pues porque nos pasa a nosotros, con muchos personajes, no, a veces es fácil perderse. Y aquí yo creo que con este truquillo lo sitúas un poquillo mejor, sí. Y luego porque a la madre le gustan mucho los libros, los hijos le regalan siempre libros. Sí. Y claro, le regalan libros que son dispares, que son dependiendo de la manera de ser de cada hijo. Con que se tiene que leer libros de todas las características. Eso te veo. Eso te veo, es el pequeño, sí. que es el que más la lee. Y luego tenéis a la hija pequeña, que no quiere comulgar, no quiere hacer la comunión. La confirmación. Sí. Se corta el pelo, la abuela parece clavada de un infarto, la quiere llevar a un colegio, que iba a hablar ella con el cura. Sí. Lo de la abuela es, los abuelos también también tienen un papel muy importante a nivel personal con el matrimonio. Porque... Sí, claro, queríamos sacar, pues reflejar un poco toda la sociedad de la época. Entonces, también los abuelos son unos personajes muy reconocibles y lo que decíamos antes, ese diálogo entre lo viejo y lo nuevo, pues ellos representan la parte más de lo viejo. Y para nosotros también son fundamentales, o sea, ya van a tener mucho recorrido, en las siguientes novelas lo tendrán, pero sí, es que no puedo hablar tampoco mucho, ellos mencionan muchas cosas, claro, por eso me ha dicho bastante, por eso, parte, eso es. Tercera, cuarta o Eso es. Vamos, si te las dejado caer, que claro. Sí. A buen entendedor. Sí. O sea, que vamos a tener más Garza y más feliz, ¿no? Eso esperamos. Esperamos, depende de los lectores, o sea que hacemos mucha publicidad. No hay libros, Claro. por algo será. Y luego tenéis buena gente que os hace publicidad. Porque yo, por ejemplo, es que yo soy muy mala para los nombres. El diseñador sí, Lorenzo Caprile, sí. Pero nos lo hace a diario, Sí, o sea, yo no lo veo, es que digo, nosotros pongamos la misma foto, es que él a diario con esa foto. No, yo digo, será No lo conocemos pero le amamos personalmente, directamente. La he debido buscar la novela, de verdad, Claro, como también os movéis en ese mundo, No, pues, pero claro, a lo mejor vosotros, aunque mováis en el mundo de la televisión, tampoco coincidís. No, conocemos por otro, pero justo a él no lo conocemos y por la digo gustar la novela, pero y se lo agradecemos a diario porque es que todos los días pone fotos. Sí. Espera, porque ahora ya... No. Oye, también aquí el que quiera preguntar, estáis todos invitados. A lo que queráis decirnos, claro. Podéis preguntar Y lo los que queráis. claro, sí. Vale, no, que para cuando la segunda aventura de Lucio Garza. Pues el espera. embarazo ya, ¿no? Sí, claro. Ya hay A embarazo ver. de eso, ¿no? Pues esperamos que para el año que viene, la semana que viene tenemos reunión con la editora, que imagino que vendrá con buenas noticias, o sea que, vamos, no nos va a citar para decirnos que no, o sea que creemos que está yendo bien, entonces, y no es hacer spoiler, pero los que habéis leído el libro podéis ver que también en la voluntad de la editorial está el seguir con las novelas, o sea que... Sí, en el libro Sí. Entonces, esperamos que para el año que viene, o el año que viene un poco más, pues poder sacarlas, sí. Ojalá. Porque fuera por nosotros, vamos. Pero ya lo tenéis... Tenemos opciones, sí. Luego hay alguna historia que sabemos cómo va, sin entrar en detalles, pero bueno, sí. Bueno, luego ya os hago yo una pregunta. Sí, claro. Sí. Pero ya empecé. Eso, que es la curiosidad para no desvelar la mucho curiosidad spoiler. de la foto. Sí. Pero en cualquier caso, gracias por el interés de que haya una segunda, te lo agradecemos. ¿Y pensáis que va a haber serie de esto? ¿Puede haber serie?
nos Ay, encantaría. nos encantaría. Sí. Vamos. Sí. Porque además nosotros venimos de ese mundo, entonces, claro, nos Sí. ofrecemos nosotros mismos adaptarla. O sea, Claro. hemos hecho adaptaciones a Tutiplén, Sí, a las de sí. María Dueñas. Entonces, estaríamos felices, vamos. Sí, Claro. sí. ¿Ya lo vais a escribir, lo escribís ya pensando en cómo podía ser esa adaptación o todavía no habéis pasado a esa fase? Pues hay algunas partes que no, porque al ser una novela pues te puedes permitir pues eso, pues hablar de la época, que la serie, una serie es más complicado, por ejemplo, contarlo del retiro, tal, pero luego hay otras cosas que la estábamos viendo ya proyectada o en cine o en tele, claro. Claro. Pues, A mí, no sé, sí. a mí me encanta, yo como hemos hecho tantas adaptaciones, es que Sí. sabemos los pros y los contras. Sí. O sea, los pros están súper bien porque lo llega mucha más gente y aparte verlo siempre da mucho gusto y que entre gente nueva y vea la visión y tal. Pero es verdad, vamos, yo lo cuento siempre, pero es que no, o sea, escribir un libro te da algo que los guiones tampoco te dan, que es que los lectores, Sí. es que sois la pantalla más generosa del mundo, o sea, la imaginación Sí. del lector, o sea, es que no hay nada que lo supere, porque además nadie imagina barato, o sea, no imaginas que se vean los micrófonos, y que a veces Sí. pasa en las series, o los personajes, todo el mundo le pone la cara que le gusta, entonces no hay decepciones en ese sentido, y luego a veces cuando se pasa series, a todos nos ha pasado de ay, no imaginaba Claro. este actor. O aquí pones, yo qué sé, ¿A quién, entra... quién os imagináis vosotros de actor? Pues la verdad que no, o sea... Nos imaginamos a gente pero de la época, es que Sí, no da sí. rabia porque claro. Y luego también dices, hombre, nos podemos imaginar a alguien, pero digo, a ver si lo decimos, le llega y luego no es y se enfada con nosotros. Entonces, en la siguiente, cuando se vaya a hacer, ya os diremos a quién nos imaginábamos. Sí. Hay que ser prudente, no sé. Sí, por eso, sí. Luego, por ejemplo, otra diferencia que también nos encanta, por ejemplo, un guión, tú terminas de escribir un guión, pones el punto y final y entonces empieza a opinar sobre el guión y a decirte cómo deberías haberlo escrito todo el mundo, en la productora, en la cadena, luego cuando se rueda el equipo de rodaje. Aquí lo bueno es que es el punto y final y ya el libro es vuestro, los lectores. Y es muy, o sea, Sí, es más el bonito. guión es como el comienzo del trabajo y este es el final. final y ya es vuestro y es directo con vosotros. O sea, Bueno, que... pero si hay muchos lectores y escritores también, ¿eh? No, O sí, sea, ya que lo llegar a sé. esa Sí, Sí, también. Nosotros mismos. Llegar a que- esa fase en la que dirán, pues yo al final lo hubiera hecho de otra manera. No, y Nos como encanta, y vamos. como estamos acostumbrados por nuestro trabajo de guionistas a que nos lo digan a diario, A mí me encanta. nos lo pueden decir los lectores, vamos, con perfecta naturalidad porque estamos curtidos. Sí. Eso como el fútbol, que hay un montón de... Ay, no, me pongo nerviosa. No. Hay un Eso montón de es, sí. entrenadores que Claro, luego ponen la gente sí. en los bares y yo hubiese sacado y hubiese Sí. puesto... Los niños hay un montón de entrenadores de padres. Mm. Estás viendo el partido y ahí fuera 20 Claro. entrenadores. Pero luego el libro, yo muchas veces cuando a lo mejor dice la gente, es que ha escrito no sé qué, en el libro no me gusta porque si hubieran metido esto, digo, pero sí que es un libro y es suyo, pueden poner y quitar y hacer, puedo hacer lo que me dé la gana Sí. con él, en el fondo. Y si es verdad o mentira, da lo mismo, o sea, es mi libro y mi libro le puedo escribir yo como yo quiera. Sí, no, y luego, oye, pues que también con las opiniones, luego las tienes en cuenta para el siguiente libro. Oye, Claro, mira, esto no acabó de claro. funcionar, o esto dijeron que tal, o sea, de verdad es que es nuestro día a día el pasar exámenes, o sea, Sí. lo duro muchas veces no es escribir, sino es una especie de oposición constante de por lo menos en tele. Sí. No, O pero sea, a mí, es verdad. me gusta, por Sí, ejemplo, sí. meternos en la gente, en Laura, lo que opina todo. Claro, o sea, que también sí, ves, sí. jolín, que es para la gente, Sí, entonces eso también es, claro, es que muy importante escribimos si para dices, la gente, si de repente eso algo es. ves que no gusta en Eso general, es. dices, pues por algo será. ¿no? Claro. Pero aquí os habéis arriesgado mucho porque habéis metido mucha historia de la época y ahora con el Google... Ya. Sí, es verdad que todos los porque datos yo me que he ido a Google, sí, yo lo que hablábamos sí, antes del tema de sí. lo de los toros, de la feria lo que ocurrió en la sí. feria de San Isidro, Sí. la doble feria de Vistalegre con el Vite y yo me fui y lo estuve leyendo. Sí, es que fue curiosísima la historia. No la había oído nunca. Sí.
Por eso... Y ahí os habéis arriesgado a que todo el mundo... Claro, no, a ver, es verdad que todo lo que sacábamos lo comprobábamos además un par de veces, o sea, que íbamos, intentábamos ir a lo seguro. Luego la editorial nos puso una experta en historia que también leyó la novela y una experta en Madrid que también leyó. Y es verdad que nos dieron, también en favor nuestro, que nos dieron pocas correcciones, nos dieron, pues imaginaos, 10 o 12 cada una, que pensábamos que, digo, a ver, nos teníamos hasta miedo de ahora aquí, igual no, pero no, o sea... Os dejáis corregir. Sí, nos dejamos corregir e intentamos ser concienzudos a la hora, y eso que teníamos miedo, porque claro, cuando empezamos a pensar la novela, tanto hijo en tanto ámbito distinto, dice, pero ¿cómo vamos a documentar esto? Susana es más tranquila, yo estaba nerviosísimo, pero luego te pones y empiezas a encontrar cosas Sí, pero cosas muy rebuscadas, ¿eh? Sí, mucho. Porque nosotras cuando leímos el libro, había muchas cosas, yo no las había oído nunca, y yo leo, o sea que... Y yo más o menos... en el año 68-69 tenía 4 o 5 años. O sea que luego que hay cosas que tampoco había la información. Claro, y ahora también es verdad. No, pero y nosotros mismos... Lo del viaducto. Eso íbamos a decir, porque yo vivo al lado del viaducto. Esto se puede contar, sí, que no... Desgraciadamente es famoso también por lo que vean por los suicidios. Claro, y no sabíamos hasta leer la novela que hubo una persona que sobrevivió a la caída, como cuentan en la novela, que se le hincharon es una señora, una chica que por desamor, porque no le dejaban casarse del que ella estaba enamorada, decidió saltar. Entonces al saltar se le hincharon las enaguas y hizo paracaídas y sobrevivió. Sí. Y yo vivo al lado y llevo 20 años ahí y es la primera noticia que tenía. Y efectivamente lo contó un cronista de la época que le llamaban el ciego de las vistillas, además, a Pedro de Rápide. Y es muy curioso, sí. La verdad que sí, pues cuando lees toda la novela es que además... pasas de ser lector a ser, te metes dentro, que parece que al final estás viviendo toda la época de Madrid. Pues luego, como conoces, claro, vives en Madrid, pues entonces lo conoces y te vas situando entonces en el Retiro, te vas situando en el acueducto, en todos los sitios, y en las pastelerías, porque también nombráis varias pastelerías famosas de Madrid. El Riojano, pero sobre todo la pastelería protagonista es la que hablábamos nosotros, ¿quién lo decías tú? Creo que fue Ana la que hablabais de los bollos. El otro día que hablando de que te apetecía comer los bollos. Hasta ahora no sé. Que hemos visto un horno ahí en la calle de aquí. Y es que según te los describían cuando iban a merendar después de misa, que además lo tenía todo programado porque se ponían los últimos en misa para salir los primeros, para tener sitio para poder tomar los bollos de la pastelería. Y es que ahora salivas, o sea, y luego ya cuando te dicen cambia de dueño, pero ya no es lo mismo. Entonces a mí me recuerda la de enfrente de mi casa, que también hacía los bollos muy buenos, pero cuando cambió de dueño ya, la nata y los pasteles no eran tan buenos. Es que además Javi y yo somos muy siempre nos preguntan, ¿pero por qué habláis de una novela pop? Porque somos muy de cultura popular, ¿verdad? Lo que nos gusta es también, a ver, que no somos de pasear por Madrid y decir, este friso del siglo XVI, o sea, nos gusta como las anécdotas, el marujeo de, pues aquí vivió no sé quién, que además asesinó a no sé cuándo. Bueno, nos gusta como saber las anécdotas asociadas a eso. Y la novela es... Sí, hay mucho salseo. Luego el salseo de la televisión también, de las películas que ruedan. Claro. Sé que sale la Sara Montiel también. Eso, y lo que veíamos, 1 millón para el mejor, que era ese año también, y Rosa Zumárraga y tal, o sea... Flipper, claro, Flipper, la serie de Flipper, o los chiripitifláuticos, que más de uno. Eso es. Mira, yo hubo una corrección con la tele. Sí, cuéntalo tú, Susana. Que pusimos, ¿ves? Por ejemplo, eso es el para nivel... que veáis el nivel de detalle de las correctoras. Ponemos que cuando van a visitar a unas personas en relación con el caso, y entonces nosotros habíamos puesto que se escuchaba la melodía de Embrujada
y que había olor a los filetes empanados hacia los de la filetes cena. empanados de la cena. Y nos dijeron, sí, o sea, Embrujada se emitió ese Sí, año, sí, tal, sí. pero que sea olor a café con leche, porque la emitían antes A las 4:30. de la Entonces tarde. estarían haciendo el café y no la cena. Claro. O sea, Y que para que dijimos, veáis el nivel pues, qué de guay. detalle que tenía. Oye, qué o sea, tranquilidad, ¿no? Bueno, sí, pero por sí, eso, sí, sí, claro, Una por maravilla. eso, sí. Y por ejemplo, ahora que hemos hablado de la chica que saltó por el viaducto, por ejemplo, habíamos escrito que sabía, Lucio le cuenta a su compañero, es que saltó una que se inflaba las en agua porque estaba enamorada de un zapatero de lavapiés. Y la corrección fue es todo verídico, pero no se sabe si era zapatero. Pone un vecino de lavapiés. O sea que, sí. Era, o sea, hemos tenido, o sea, Hemos por andado eso, con red, ¿no? Hemos andado con red, sí. Tenéis que haber sí. investigado a ver luego si hubo. A lo mejor se juntaron. Sí, se juntaron, claro, la familia les perdonó y acabaron juntos, claro, sí. Los de O sea, novela por lo menos romántica, el salto, eso, aprovecharlo para novela, porque acabó bien la historia, así, la familia de ella, claro, dice, pero a ver, que casi nos quedamos sin niña, que se casen, claro. Sí. Como para no haber que intentar la Sí. Bueno, de todas formas, la portada ya apunta a novela romántica, porque yo cuando vi la portada dije, esto es novela negra, que Sí. se parecen las portadas de Meghan Maxwell. Sí. ¿sabes? De hecho, ponemos al hombre ahí de fondo, al asesino, sí, que ya dijimos, a agrandar al asesino todo lo que se pueda, precisamente por eso, para que no parezca Una mancha. eso es, sí. Bueno, Y- la tercera página ya hay un Sí. asesinato, o sea que aunque no estamos Sí. hablando, porque así no es una manera de no hacer spoiler y de no contar lo que no se debe, pues estamos un poco evitando todo el tema de la muerte. Eso vamos, es, sí. Pero bueno, como todo también es interesante porque luego también reflejáis el tema de los almacenes áreas, que bueno, aunque la imagen es del Corte Inglés, Sí. pero eso que está todo el mundo preparado para las rebajas, para Sí, que abran sí. la puerta, porque coincide justo con un asesinato. Sí. Y entonces está todo, y te imaginas ahí a los garzas, los primeros Sí. para comprar una lavadora. Una ¿no? lavadora, sí. La lavadora que han visto en oferta Sí. y decían, no, pues un lavavajillas. Sí. Y yo, Eso "Ven, es moderno". Eso es muy moderno. Yo Sí. decía, madre mía, con todos los que son y lavavajillas sería lo primordial, sí, es más que la verdad. lavadora. También es verdad, sí. Y toda la imagen, y luego yo esa imagen sí también la tengo, todo el mundo reunido, pero porque lo he visto en televisión, cuando el hombre sube a la luna, que Jesús sí, Hermida, que sí. ese día los dejan dormir tarde, ¿no? Sí. Los dejan acostarse Sí, tarde eso para es, que todo el mundo, Es- que al final nadie sabe si es verdad o mentira, lo de si el hombre Es- subió a la luna o no subió a Pero la bueno, luna. lo vivieron Pero como todo si eso fuera cómo se verdad. va ocurriendo, o sea, porque todo eso se te tiene que ir ocurriendo. Ves algo y dices, ahora voy a meter lo de las rebajas. O se me ha roto la lavadora, Pues por ejemplo, no sé. sí, lo de los Sí, almacenes. no, era también sí. porque es que queríamos todo el rato hacer cosas, el contraste también en la propia portada que hablabais, que es como el asesino de los caramelos de violeta. O sea, es Sí. todo como, todo el rato hacemos contraste con eso, crimen, pero a la vez la cosa como confortable, o sea, el típico libro de leer ahí como en la chimenea, bueno, ahora en el parque, muy a gusto. Sí, se lee así, ¿eh? Claro, y nos gustaba también en la editorial, la verdad que han tenido mucho tino con lo de Agatha Christie, se conoce a la gran familia. Gran familia, O sea, sí. y esta era la parte también como más Sí, familiar es- que todos podemos, yo qué sé. Y luego hay otras reconocer cosas más. que aprovechábamos los acontecimientos de la época, pues Sí. acabamos la novela a mediados del 69 y dices, Sí. pues aquí... ¿Qué pasó? Y ahí, cuando lo leamos todos, eso sí que sabemos, o sea, lo de la luna, Sí, lo sí, metimos yo por lo una sé, cosa sí, yo- en concreto, Sí. porque se nos ocurrió una pregunta que, pues, bueno, que no la queremos decir para los que no lo hayáis leído, pero bueno. Y luego, pues claro, pues el rodaje de la peli de Chicho, estrenos de la época, entonces pues ibas encontrando y dices, oye, esto hay que meterlo, esto hay que Lo meterlo. de ir a la Claro. boca del asno a bañarte. También. Oye, Eso. y luego también muy curioso los refranes que mete. Bueno, hay el del burro,
Ah, sí. Yo eso no lo había oído en la vida. Es- Y además lo tengo marcado. Yo tengo varios refranes Sí. marcados. Lo del burro es, cuéntale tú si te El- acuerdas del... el que no se decide por una cosa o por otra. Sí, pues Sí. el burro ese que se muere. El de Buridón, sí, Sí, el burro de Buridón. tenía tanta hambre y tanta sed que le ponen a un lado comida, al otro lado agua, y como no se decide por cuál ir primero, se muere el pobre burro. Sí. Eso, pero eso viene de Grecia, eso es de la antigua Grecia. Sí, era una fábula que tenían y la metimos, porque por eso, para que veáis que la cultura popular la metemos hasta de la antigua Grecia. ¿Y nos ha sí. dado miedo Sí. meter algo de esta época? ¿No habéis picado? Pues No, ¿sabes qué pasa? Que Javi y yo creo que hablamos un poco así, o sea, Sí. no somos Ya no de los 60. no, pero sí que somos un pelo así, ¿no? O sea, Sí. que no, esta cosa de bros y... que dice sí, ahora claro, es eso. mejor. Por ejemplo, nos fascina el Madrid de Galdós. O sea, Sí, tú lees claro. Fortunata y Jacinta y lo lees con una sonrisa, a pesar de lo tremendo y del drama. Guau. Pero hay personajes muy de la época, bueno, claro, los de la época porque la vivió, Claro. pero queríamos un poco coger eso, o sea, ese Madrid de Galdós pasaba los años 60, ese Madrid de las películas de la gran familia, de las chicas de la Cruz Roja, de los chicos del Preu. Por ejemplo, lo que sí veíamos que había muchas novelas de época que nos encantan, y además las hemos leído todas, pero por ejemplo todas las de Almudena Grandes, que son de la década anterior, las hemos leído todas y nos encantan, pero eran tan grises, tan tremendas, tan oscuras. Eso, Claro, que bueno, también era la queríamos- posguerra más... Sí, claro, inmediata, eso ¿no? es. Y de hecho Claro. nos lo dijo un periodista en Galicia. Sí. Dice, oye, me alegra, dice, porque ahora hay tres Madrid, el de Galdós, el blanco y negro de Almudena Grandes y el tecnicolor de Lucio. Y digo, oye, pues nos alegra que nos digas eso, porque es lo que buscábamos un poco, sí. ¿Y por qué Sí. los caramelos? Ah, pues fue por eso, ¿no? Por Sí, el símbolo de por Madrid, o sea, fue símbolo como lo de Madrid, primero que sí. nos... Sí. Porque además nos hace mucha gracia porque ahora que ya empezamos a hablar con los lectores, que es lo que más nos gusta, Sí. siempre nos cuentan quién es su hijo favorito, que nos da mucha alegría. Sí, Como, mi hijo sí. favorito está, mi hijo favorito. Y nos encanta que todo el mundo tiene como un recuerdo asociado a los caramelos de Violeta. Es que O sea, me- todo el mundo, o los de Madrid, cuando los tomamos Sí. por Sí. primera vez. Y el resto de fuera, pero claro, Una de Pamplona o de tal, siempre era alguien que venía a Madrid, los llevaba. Por ejemplo, es que no son tan fáciles de encontrar. Ayer que hablé con mi madre, que le he llevado estos días, está en Pamplona, y dice, se me han acabado en Pamplona, ¿dónde los podré comprar? Entonces tienes asociado, claro, tienes asociado a todo el mundo lo tenemos asociado, que alguien de pequeño, o Iba a tu Madrid. abuela, o tu tía, o alguien de viaje, te traía estos caramelos. Entonces de repente estamos viendo que se desbloquea un recuerdo, Sí. y hemos jugado a eso en la novela Sí, también, Sí. en concreto a desbloquear recuerdos con los caramelos ahí uno. Claro, sí, entonces directamente y- nos marcaba sí. Madrid y época. Eso es, sí. ¿Y por qué no meter, yo qué sé, los churros o No, pero... o los barquillos sí, o sí, algo sí. de eso? Luego también, oye, Es cómodo para el asesino sí, también. eso sí, sí. Más cómodo, Eso es. con churro, con que chocolate. un churro, una porra, lo más limpio. Sí. Y luego el título también, no, el título lo contraste. pensó la editorial, la editora pensó el título y... Y claro, el contraste entre asesino, Sí. que es algo como fuerte, con caramelos de Violeta, que es algo pues, infantil, Sí, amable, sí. tal, de repente queríamos como que Sí, Que hiciera ahí tener ese choque. un ahí. contraste. Sí. ¿Elegisteis vosotros el título entonces? Pues lo hicimos Motivabais. a tres bandas, A tres, nos sí. reunimos a Es- merendar y fue como, venga, ir lanzando. Sí, y en una pastelería tipo de las que sale la mallorquina estábamos y, que somos muy de pastelería. y hicimos entonces ella dijo, En el ¿qué salón. parece esto? Y le empezamos a dar vueltas y viendo en conjunto dices, claro, pues Una pues, cosa muy graciosa es que sí. en general los guionistas se nos dan horribles los, los títulos, sí, y de las sí, series y de sí, todo. Es, Hombre, si ya hacéis guiones de libro lo tenéis más fácil, ¿no? Sí, eso ya sí, sí. Y luego es que luego también puedes ir con 20 títulos que la editorial por marketing igual luego te lo cambia, o sea que... Pero este fue el primero que elegisteis. Ah, la verdad que... Ojo, no me acuerdo de cuáles fueron ¿Sabes los qué pasa? otros. Lo elegimos una vez terminada la novela Sí. y es que no teníamos ni propuestas porque es que le dimos 1000 vueltas y no se nos ocurría... ¿Le habíais metido el caramelo desde el principio? Sí, eso sí. Entonces Era por la eso pilar, a ellos, sí.
vieron que lo que ellos llaman el cozy crime, el misterio un poco confortable, amable, es un género que ahora funciona, entonces querían darle un poco ese toque. Y a nosotros, ¿verdad? No se nos hubiera ocurrido, lo de Si todo el poner- rato era la novela del forense pop. Sí, La novela del forense pop. sí, entonces no... Y ellos lo propusieron, empezamos a dar vueltas Y dijimos, lo hicimos, testeamos con gente y a la Sí. gente respondía súper bien, ¿verdad? Sí. Sí. O sea que el libro es, yo todavía no me lo he leído, pero no me voy a leer. Es Cozy Crime. Te lo digo porque yo trabajo en una biblioteca, Sí. se me pierden los usuarios cuando se lo han llevado, porque lo tengo prestado, Ah, sí. pero cuando ven la portada, digo, a ver, lo tengo como misterio, porque ahí Sí, engloba es- todo, novela negra, todo eso, Sí. pero luego se me pierden con la portada. Y Claro. digo, entonces, claro, les explico un poco, ahora ya los voy a poder Sí, explicar un poco más. eso Entonces, es. bueno, Cozy Sí, Crime, no, claro. ahora le llaman cozy crime, para nosotros es una novela de misterio, Ujú. como las de Miss Marple, o sea, Sí, ese es misterio una- sí, de Marple la era- época me clásica, que ahora se le llama cozy crime, que el título, la denominación es un poco, no sé, pero es así, pero es misterio. A ti se te preguntan el misterio. Yo lo veo como misterio. Sí, Sí, Eso tiene es. todo lo de la Eso novela negra. es, Tiene su sí. misterio, su intriga. sí. El detective va a la par. Bueno, aquí el Ya. lector yo creo que anticipa un poco hasta el detective, fíjate, me da la sensación de que el lector va por delante de la Sí, eso era un investigación. poco buscado, Sí. Sí, queríamos que... Los ganamos, aquí Sí. los lectores ganamos a los Sí, sí. investigadores. Pero sí tiene todas las pautas de una novela negra. Aunque no lo diga, aunque no me lo parezca. Eso es. Sí, sí. Bueno, pues nada. Ahora Pues ya mira, podéis yo creo preguntar que todo lo han que queráis. disfrutado con escribiendo el libro, ¿eh? Buah, Sí, hemos no, estado ha acabando. sido, no, de verdad. Bueno, es que además Sí. creo que hemos hecho la jugada redonda porque ser escritor Sí. mola, pero es verdad que es muy solitario. Estás como muy solo. Entonces creo que hemos hecho la Claro. cosa perfecta porque Se nota, ¿eh? Sí, sí, además de que tenéis una cara de felicidad. Sí, bueno, Sí. les tenemos disfrutado. fritos a donde vamos siempre a escribir, Ah, ¿verdad? sí. Madre Vamos a mía. una cafetería del centro que se llama Santa Eulalia, Vuelvan a echar. que es muy bonita, está en ópera, es muy tranquila por las mañanas. Bueno, si vais por el centro, Está en lo de os la ópera. recomendamos porque es genial. Y los ¿Cómo has bollos. dicho que se llama? Santa Santa Eulalia, Eulalia. en la calle del Espejo, al lado del Teatro Real, cerca. Y los bollos. Y los bollos son buenísimos. Sí, sí, sí. Y es que estamos todo el día riéndonos y estamos trabajando. Entonces, a veces le preguntan ¿Vais a a la trabajar? dueña, Una pero cafetería. queremos trabajar en lo de ellos. ¿Por qué? O sea, que os vais a trabajar en una cafetería, Sí, no sí. trabajaréis en casa. Y en casa, las paredes de mi casa son como esta librería y un sofá, y yo tengo muchas distracciones cerca. Yo tengo que tener mi horario de oficina y huir de las vuestra oficina es tentaciones. una pastelería, una Sí, cafetería. al principio íbamos a leer a la productora, pero... Lo que pero- da es el café y el bollo. Claro, Eso la pastelería es. dirá, madre mía, Sí, esto, se sí, toman sí. un café y un bollo aquí toda la mañana, ¿eh? Sí, o sea, que no les hacéis mucha ganancia, ¿no? Hombre, al ir a diario le salimos un poco Les rentables. hacemos gasto Sí, también, no, sí. no vamos con un café los dos, Claro, ¿no? sí. Pero Sí, sí, no, es sí. que en casa es muy difícil. Está la No. nevera, la tele, es que no Sí. puede ser. Y nos lo decía, lo que nos estáis diciendo, nos lo decía también la editora cuando le mandábamos los capítulos. Y dices que se nota que la estáis escribiendo y que estáis felices escribiéndola. Y es que es verdad que lo hemos sido y esperemos seguirlo siendo. Somos muy felices. Sí. ¿La ha leído alguien antes que o vosotros? Bueno, claro, la experiencia que tenéis vosotros como guionistas Claro. tampoco da pie que la No, puedan no. tengáis lectores. Hasta que la escribimos, es que solo la leyó la editora Sí, y claro, luego ya la sí. pasó a estas correctoras. correctoras. Pero yo Ni mi personalmente familia, no mi la dimos marido a nadie. estaba ahí como Sí. mirando yo, levantando el hombro. Sí. Pero como No, que en no se parte- sabe ni que no se copia sí, nadie, ¿no? En parte también porque somos tan fan de los libros, de las librerías y del libro en papel, que también dices, pasarle a alguien el archivo para que lo lea en el Qué ordenador bajón. o Que en no una se lee hoja igual. impresa en una Ay, ay. fotocopiadora, lo que más lo que más estamos disfrutando, no queríamos hacer eso. Entonces, No. es que ya te digo, ni a nuestras familias se la dimos a leer. Sí. Una cosa, el libro es grande y hay personas ¡Ay, que que les viene! dan... ¡Oliver, Ay, ven! mira, ¡Que viene mi hijo! ¡Ven, Dios mío! Mira, Yolanda. ¡Qué guapo estás, por Dios! Ay, pobre, le da vergüenza. ¡Hola! ¡Qué grande!
El libro es muy grande y hay personas que les gustan los libros grandes. Que no les gustan, les dan miedo los libros tan grandes. Pero bueno, el libro se lee muy bien, o sea, no da pereza y además cuando te quieres dar cuenta te has leído la mitad del libro. O sea, que no es de pereza leer el libro, porque lo único eso sí pesa un poco, pero Yo por sí lo que demás se he lee echado muy... en falta, claro, a ver, le acabáis de sacar y Sí. tal, yo entiendo que esa edición... Tú ibas en el grande. metro con él. Claro, yo iba en el tren Claro. con él, entre el portátil, la Ay, bolsa vaya. del tupper, el no sé qué. Sí. Luego, claro, añádele que dejaba al niño en el cole, Sí. entonces la mochila del niño... y Doble era como un mérito. poco... Oye, pues te lo agradecemos el triple, de verdad. Te pagamos un Gracias. fisio. Pero bueno, Sí. es que siempre cojo, Sí, sí. cojo sitio. O sea, que Pero no dé sí miedo yo sí que he porque- echado en falta la edición, claro, más... La manejable. sacarán en bolsillo, Sí, pero dentro de un año, claro, pero normalmente dentro, es al año. dentro de un tiempo. Nosotros sí. No, sí, también sí, como, consciente, Claro, pero sí. como sí que somos hace tan falta eso. fetichistas del papel, el libro, Sí. cuando nos dijeron tapadura, o sea, Sí, 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 sí. fuimos pegando Sí. saltos. Sí. Sí, es lo que comentábamos antes, que como no había habido libros suficientes en el club, había personas que se lo habían bajado en Ah, ebook y ya. no estaban... una en No es lo concreto mismo. decía, me le he acabado porque me lo tenía que acabar, pero es que me estaba dando tanta rabia Ya, pues qué porque no pena. le leemos Ya, Sí, igual. es que pues qué rabia, porque desgraciadamente hubo una huelga justo a los 4 días de salir el libro y estuvieron 2 semanas sin abastecer, no todos los libros Todos los de libros, sí, Planeta. lo que pasa es que justo coincidió claro, este que sí. vinieron Y menos mal que 7, 8. salimos nosotros, porque Sí, hubo porque escritores fue justo. que incluso vinieron a hacer el lanzamiento de su novela y Se se quedaron tuvieron con que la- dar media vuelta. Nosotros lo que pasa es que aquí en la librería Ida lo suele pedir a lo mejor con 10 días de Claro, antelación a empezar el libro. sí. Entonces yo creo que fue eso lo que nos salvó. Sí. Si no, pues bueno, hubiéramos cambiado Ya. y hubiésemos Lo hubiéramos pospuesto. lo hubiéramos Sí, pospuesto otra claro. vez. O sea, que tampoco. Sí, que sí. es lo que nos pasó también con un libro. Con el de Ana Guirao, pero al final no Sí. le pudimos Con conseguir el porque de Laura, solo, sí. Ya. porque solo estaba en ebook. Eso no, Ya. no, en Amazon, lo vendía Amazon. Bueno, sí, Pero pero- solo lo Sí. venden por Amazon, entonces Sí. claro, no lo vas a comprar en Amazon. No, tienes la teniendo aquí, librería. claro. Claro. No, Sería no, Era un poco claro. feo. Sí, hombre, Feo. no, eso no. Nunca. La verdad que es muy bonito y el color Sí. es discreto pero llama mucho la Sí, atención. es verdad que no se ve este verde. Eso. Sí. Yo creo que portada aquí sugerente. podéis conseguir que más público os lea, porque el que lee misterio y novela negra os va a leer, Eso es. pero el que no se atreve a lo mejor dice, bueno, pues este parece, por el título, Sí. como más dulce, más Sí. asesino, dulce. Sí. A lo Sí, mejor eso se puede es. animar más gente Claro. a la posibilidad. Por ejemplo, en una librería de ahí del centro, que se llama La Central, nos dijeron, joder, la hemos puesto en la pila de libros de Madrid, han puesto un título que se llama Mar de Madrid, con novelas de Madrid, o guías de Madrid, o libros ambientados, y de repente se lo ha empezado a llevar. A la gente, por ejemplo, ahí en ese caso, le gusta que el libro hable de Madrid, y Sí, la le verdad ha que llamado sí. la atención. Entonces, que en general está en novela negra, pero ellos lo pusieron en esa sección y les ha funcionado muy bien. Sí. Que lo puedes poner hasta histórica. Claro, y en histórica, Es del siglo pasado, ¿eh? incluso en comedia también. No. Sí. Hablábamos Hablábamos ya antes de eso. que mi cuñada la pobre, es del 65 y claro, y con Entretierra le decía, no, estoy haciendo una serie y ya la consideran histórica. Y claro, me miraba y decía, del 65, yo soy histórica. Y era... Cuando hablas y dices, no, el siglo pasado, y parece que estás hablando del Ya. siglo XIX. Claro. Yo cuando dicen, no, porque esto es del siglo pasado, y dices, "Hostia, si yo nací en el Sí, siglo sí, pasado". claro. Pero, por ejemplo, cuando escribimos una serie o series ambientadas en los años 90, Ya son- en televisión ya son- se les llama de época. Claro, o Si sea, estás de sí, época, sí. además. Todos Claro. somos de época. Sí, sí. Ya hasta los que han Somos nacido en el vintage. 2001 y 2002 Eso, son ya de es de época ya. época. Sí. Sí. Bueno, pues nada, que si queréis hacer alguna pregunta o lo que queráis. ¿Tenemos más Laura Lebrel en la tele alguna vez? Porque Sí. estoy siempre, la veo y la veo y la veo y la veo. Pues es estamos, que ya, por favor. estamos escribiendo nuevos capítulos, o sea que, a ver, este año habrá buenas noticias. Ahora con la tormenta que había en televisión española, entonces... El otro día salió que se... Por eso que ellos mismos lo dijeron, sí, quedan por de la decir mano, el número de capítulos y la duración, pero vamos, estamos en Sí, ello no es el momento. y por ahora hay 3 misterios que estamos haciendo, están muy chulos, sí. Sí. A ver, las que habéis leído el libro, las del club. Bueno, si yo no he parado de intervenir. No, pero- pero Gracias. lo que os ha gustado, lo que os ha gustado, lo que os ha llamado la atención, lo que os ha gustado. Bueno, yo iba a haceros una pregunta, Bueno, pero también. Claro.
¿Cuáles han sido las fuentes de documentación del libro? Pues ha habido, bueno, De todo. Bueno, hemos interrogado a nuestras Google, familias, claro, o sea, sí. desde el típico sanguijuelas de, Sí. bueno, mi madre que acaba de entrar con mi hijo, Sí. se ha vuelto a ir. Pero, y luego, ¿qué más? En periódicos, sí, periódicos de la Google, época, libros, en por libros. supuesto, novelas de O sea, la ponerse época. a coger Sí. y ver. Claro, luego, por ejemplo, pues yo qué sé, pues para las leyes de La época de la policía de aquella eso, época pues, era... sacábamos las leyes, para el consejo militar que va a haber en uno de los capítulos, pues también vimos el procedimiento, y luego todo, Ya te pones sí, el te chip pones el chip y de repente lo ves encuentras, como sí. en todas partes. ¿Y en Y lo- hemeroteca habéis ido? ¿Habéis ido a hemeroteca en Madrid? o? A hemeroteca, lo que hemos encontrado nos servía, pero nos quedamos con las ganas, ¿eh? Sí. Pero hemeroteca sobre todo digital, sí. Ah, Por ejemplo, de claro, está ABC todo había mucho de la época digitalizado. con periódicos de la época. Luego de repente pues te cuentan, por ejemplo, mi padre me dice, yo quise entrar en las milicias en la época y no pude, entonces acabé haciendo la mili, por igual, por ala, como Julio. Como también él estudió medicina. El peor papel, Sí. yo para mí el peor papel de todos es el de... Pobrecillo, Sí, sí, el yo de creo que es el Julio. peor de todos. Sí, da mucha pena, sí. ¿Sabéis? Sí. A mí es el que más pena me da de Sí, todos. sí. Sí, a nosotros nos encanta Julio. Sí, que no, menos pobre- mal. bueno, no, pobrecillo, lo que tenía que pasar, claro. No vamos a contar. No, Pero Julio, No, Arturo. Arturo, perdón, ¿Sabes cómo? Arturo. Es que estoy yo. Sí, No, ya, Arturo, ya se sabe todos los Arturo. nombres. Pero No. también como Yo que Julio sí, es el no sé hijo qué- más apocado y más callado, pues... Arturo, Yo es sí. que como actúo siempre de secretaria del club, pues Sí, ya claro, como muy yo no me bien. acuerdo de los nombres, Sí, como sí, yo no me sí, acuerdo sí. de los nombres, se acuerda ella. Yo me Pues acuerdo mira de cómo, las fechas. cómo ha servido al final lo de los nombres de escritores. Sí, sí, es verdad. Aunque yo le llame Alicia. ahora Sí, sí. Yo para mí, yo soy fan de la que se corta el pelo. De Patricia. Qué bonita. Yo me identifico con ella a esa edad. Ay, Yo sí, me digamos, sea un poquito claro, más mayor que claro. yo, pero yo así, yo me identifico con ella. Sí, Todo el rato sí, era sí. como Rebelde que era. las Joes, o sea, tanto Joe March de Mujercitas Sí, como sí. Joe de Los Cinco, Sí. que también Ay, era los la... Sí. Además es la rebelde, es muy rebelde, de Sí. súper pequeña es muy rebelde, sobre todo con la abuela. Que además incluso hay un momento en la novela que les dicen, eso es como los Hollister o los Cinco. Sí. O sea, si es que lo hemos tenido todo esto en la cabeza y por eso es tan referencial la novela, porque nosotros somos muy referenciales. Sí. No tenemos... Bueno, pues... A ver, al final no me habéis contestado la pregunta de las que habéis leído el libro, Eva. Pobre Eva. Que cuando habla, pero luego habla poco, pero cuando habla. No, a mí me ha gustado. A ver, yo soy más fan de las que te De la salpican sangre. Sí, claro. Hombre, por Me costó un supuesto. poquito Sí, meterme, sí, pero sí. me ha gustado. Me ha gustado. Sí, Qué guay. claro. Sí, porque ella decía que muy novela negra no lo veía, y Ana también, a lo primero. Ana es que no aguantaba a Félix al principio. Ah, ¡Ese es guapo! Hasta que le Vamos, pilló le el falta un punto. dedo, Claro. ya le pilló el No, punto, ya. yo ya dije que iba espabilando cuando se enamoró de Agatha. de Agatha. Iba espabilando y se Ya, además es que cada semana iba como Sí. evolucionando. Congraciándose Cuando con ya él. empieza a leer, vamos. Hombre, además eso es lo bueno, que es que no todos los personajes tienen que gustarte o caerte bien. Claro. Pero vamos, además nos alegra también que te Era el haya más guapo de conquistado al todos. final. Claro, Sí. tío guapo, le falta un hervor, porque lo del garbanzo, sí, lo del sí, el garbancito. garbancito. Le falta un hervor Sí. por... Y luego decía, que también decía, mata las neuronas, por la noche mata las neuronas que le quedan, las pocas que tiene en Pasapoga. el En el pasapoga. pasapoga, sí, pasapoga sí. también. Sí. O sea, que las Sí. pocas neuronas que tiene se Las mataba ahí. mataba con Sí, el... Las ahogaba, Las ahogaba. Sí. El pobre, y encima era guapo. Iba bien vestido, olía bien, que luego se cuidaba, que en aquella época eso era muy importante. Claro, ¿eh? sí. Que ahí no te duchabas claro, todos los días. Eso es, sí. Estamos hablando... Sí. Vivían, el típico que vivía en una En pensión. la En una de la gran, pensión. de la avenida José Sí. Antonio. Sí, es verdad, la avenida José Antonio, la Gran Vía.
eso Sí, es. sí, el feliz también tiene su fuerza, ¿eh? Claro, Y hombre. él reconoce, intenta, sí. el A nosotras lo que nos encantó es cuando él empieza a meterse en la... O sea, Sí. a leer, básicamente, Sí. para conquistar a Ahí en la Agatha, casa del que libro. luego es que la aplica, dices, vamos a ver, era... Porque se equivoca y coge uno de Kierkegaard. Sí. Es como, bueno, yo me hubiera Sí. cogido, de entrada no hubiera Sí. cogido ese libro como para Sí. leer, ¿no? De hobby, y luego encima aplicar los conocimientos, que Sí, fue sí, como, sí. bueno, venga. Pero se equivocó con el título, pensaba que era una de misterio, estupor y Sí, pero temblor. que luego y dices, guau. bueno, pues a lo mejor tanto... Y entonces de pronto empieza a hablar del libre albedrío y del arrepentimiento. Sí, sí, y lo que otro por dice, lo pues este que lee. Lee poco, Sí, pero... sí, pero algo se le queda. Sí, 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 sí. Él se esfuerza, además Sí. que él reconoce que dice, ¿cómo he podido yo coger esta profesión con lo cortito que soy? Sí. O sea, que él Sí. reconoce que es cortito Sí, de... sí. de miras. Pero que al final Es- él se esfuerza y va siendo buen Claro, policía. hombre, sí. Luego el tema de los serenos, el tío cómo se los curra Sí, también. Es sí, que sí, aparece sí. todo lo de aquella Sí, época, los serenos, todo. Sí, Es que sí, sí, es sí. muy... Además es que según hablas más, yo que según hablas más te vas acordando vas de todo lo acordando, que va sí. saliendo. Sí. Y hay asesinos y muertes. Sí, cadáveres, claro, Hay asesinos, Sí, sí, varias sí, sí, muertes, sí. asesino, Es- asesinas, asesinas. Sí, no- Asesines. Alguien que mata. eso es. ¿El por qué? A mí me- Lo si queréis ya descubriréis. saber, En el próximo capítulo. Eso es, la semana que viene. ahora ya lo tenéis que leer, saber quiénes mueren, por qué mueren, dónde mueren, Eso cómo es. mueren y por qué mueren. ¿Qué pasa? Que hay muchos muertos, tanto mueren y mueren. Hay muchos. Hay unos Hombre, cuantos. date cuenta que un resumen Hombre, ten por cuenta que ¿sabes? Que es que para llegar a esto tiene que Hombre, haber... a ver, pero con todo lo que han contado. Bueno. No. Ahí, o sea, ahí Sí. ya hay alimento. O sea, No, ya- Pues sí. imagina del resto. Hombre, imagínate. no es la matanza de Texas, No, pero, hombre, pero unos cuantos, habrá 4 o 5 asesinatos. Sí, por lo menos. Sí, 4 o sí. 5. Bueno, no son muchos, venga, va. Estaba muerto, digo, madre mía. Sí, 4 o 5. Capítulo, un muerto. otro. Es- Pues nada, ¿tenéis algo más que preguntar? No, yo solo iba a decir que además de lo que es evidentemente el misterio y cómo van descubriendo las cosas y tal, pues el que hable de toda esa época es que me ha hecho recordar todo. Es que Qué venían bien. unas primas de mi padre que vivían en Madrid por Argüelles y me Eran traían el bajo fondo ya. Claro, si no, A los era la clase abuelos. obrera ya. Era la clase Todo obrera. lo que no Sí, sea sí, algo sí. aquí ya es que no Sí. estoy segura si era por Argüelles, era por el centro de Madrid o por, Da igual, si no o era por por la de Tina, Salamanca quizás. era la... Pero venían clase y me baja. regalaban los caramelos de violeta o unas Sí. bragas. No sé. Un paquete de bragas. Sí, de la Me más sentaba muy necesaria. mal. Sí, pero claro, me acordaba de todo eso y además con el toque ese de humor y de Sí. comedia que más de una vez estaba Te saca leyendo la y estaba sonrisa. con... Qué bien. Mi Sí. hija me miraba y ¿pero qué estás leyendo? ¿Que son asesinatos o qué? Sí, pues qué alegría, porque es lo que Joder. pretendíamos, a que No, la mucha mayor alegría. recompensa que nos digas eso. Sí. Bueno, lo Bueno. mío no es pregunta, es simplemente felicitaros. Como me decía Mónica, es que escucharos lo menos que piensa que pueda ser una novela negra. Sí. Porque os veo con esa cara de alegría, con lo bien que lo habéis tenido que pasar. Sí, Y bueno, felicitaros por por la gracias, imagen muchísimas de- gracias. Muchas gracias. que le deis al jardín. Gracias. La verdad que hemos pasado un rato muy agradable Sí. y nos hemos reído y es que soy súper agradable, Pues súper simpático. gracias, de Yo verdad. ya soy A fan vosotros. de Félix. Además, Félix Sí. es que mi hermano se llama Félix, mi abuelo Félix, mi tío Félix, Ah, pues mi mira, abuela mi padre Felisa. se llama Félix. Y le hace el mejor papel de Félix. Sí, 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 para que O veas. sea, habéis utilizado nombres de Han familiares también. aprovechado todo, ¿eh? Pues Todo, han sí, aquí aprovechado. se aprovecha todo. Hombre, con No, todo lo que hay el- aquí. El nombre de Lucio, El- hay algo ahí Sí, el pensado. nombre de Lucio está pensado como Laura Lebrel, el Lebrel nos dio tanta suerte y ha funcionado tan bien. Digo, pues ahora, si con Laura se usó un un animal, pescado. aquí usamos 2 animales, Lucio y Garza. Para que No, no, vaya todo Garza, bien. yo me conocí Sí. García viene de Garza. Sí, también es un claro, apellido pues castellano. también, sí. Y Lucio también te evoca a Madrid, a los huevos de Lucio. Entonces, está todo pensado. Sí, todos los personajes Sí, tenéis sí. nombre para todo. ¿Y a tu hijo no lo habéis puesto? ¿Tu hijo no se Es te que mi hijo ocurrió? se llama Oliver. Ah.
Es muy... Oliver Twist. Claro. Oliver Twist. No, está dedicado al libro. Es dedicado al Sí, libro. Claro, por eso. Y es que Pero yo no soy... es un nombre de la época, la verdad. No, No. ¿sabes qué pasa? Que mi marido es García y yo soy López. Entonces, si le poníamos un nombre, siempre decíamos, si le ponemos Juan García va a ser como una gota del océano. O sea, todo el mundo entonces decimos, venga, Oliver, como Oliver Twist, Sí. Oliver y Benji. Que te Sí. ¿Para cuándo Benji? Es como, no. Entonces, en los años 60, Oliver, lo veo complicado, Sí. pero... Sí, de hecho Edgar ya era complicado, porque Sí. es verdad que el enfadado sería Edgardo, Sí. pero bueno, Lo bautizaron pusimos. así, Pero como- sí había, yo conocí a algún Edgar también de la época, o sea que sí, eso es. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por venir. No, Hemos gracias pasado a vosotros, de por el verdad, recibimiento. esto ha sido una maravilla, de Sí, verdad, gracias. Oye, Una coger pena caramelos y todo una el mundo, pena. que no se vaya nadie, No, quiero sí, coger sí, caramelos. me da una pena. Pero bueno, firmaremos los que tengamos. Claro, sí, sí. Y... Claro, sí, Escucha, sí. ¿por qué no? Mira, como están todos sentados, que se pongan allí y así. Ah, vale, Claro. si no, no, Claro. Y que os saquen el libro y todo eso. Claro. Adrián, ¿haces tú? O sea que nos quedamos Así así para para que que se se Ay, perdón. Y nos ponemos allá de Pobre, ¿vale? ¿verdad? Ya, hija, ya tienen... Ah, bueno, Raquel también. No, perdona. Nosotros que veíamos. Bueno, luego por se levantó Mejor todo. al revés, ¿Qué porque cosa? como la luz entra de ahí. Es verdad, no se ve. es verdad, Aida, tienes toda la razón. ¿Te lo paro? ¿Te lo paro? Soy como Sí, por libros. favor, gracias. Guay, que se ve.